días, que Dios te bendiga. Gracias por estar conectado a tu tiempo con Dios. Estamos estudiando Ezequiel capítulo 23 del 1 al 21 y el título es El pecado de la fornicación. Pues ya te darás cuenta que no va a ser un tema tan fácil, un tema un poquito delicado. Este es uno de los capítulos más crudos y fuertes del libro de Ezequiel, pues el profeta relata en parábola la historia de dos mujeres que cometen fornicación, Ahola y Aholiba. Son los nombres simbólicos que se le da a Israel como el reino del norte y a Judá el reino del sur, ambos para Dios un solo pueblo. Y se refiere que estas dos son hijas de una madre, originalmente de una sola nación, de Israel. Ambas crecieron y tomaron rumbos distintos. Al separarse Israel de Judá o Judá de Israel, Israel, cuya capital es Samaria, establece su propia adoración, adorando a un becerro de oro. De ahí que a Samaria se le da el nombre en esta parábola como Ahola, que significa su propia tienda o tabernáculo. Por otra parte, Judá, cuya capital es Jerusalén, es llamada Aholiba, que significa mi tabernáculo está en ella. Pero ambos reinos, ambas mujeres, cometen infidelidad espiritual y se prostituyen. Samaria, que es llamada Ahola, estando en mi poder, dice el Señor en el versículo 5, se enamora de sus amantes asirios, vecinos suyos, cuya vestimenta era de púrpura, gobernadores y capitanes, jóvenes codiciables, todos ellos jinetes que iban a caballo. En aquel entonces los asirios eran los poderosos vecinos del norte. Cuando dice que Ahola, o sea Samaria, se prostituyó, quiere decir que buscó alianzas políticas y militares para protegerse, pero también hizo alianzas religiosas adoptando sus prácticas paganas, como también a sus propios dioses. Imaginémonos por un momento a Samaria. Dice que cuyos ojos y corazón iban tras el poderoso imperio de los asirios. Aunque les temían, también admiraban su poder, su riqueza y su fama. Quizás Israel pensó que al adorar a los dioses de los asirios y adoptar su moral y abrazar sus costumbres, podían llegar a ser como ellos, rechazando su pacto con Dios. Ellos se entregaron como se entrega una prostituta, convirtiendo a Samaria en una mezcla de muchos dioses, pero también mezclándolo con la ley de Dios. Nosotros podemos verlo eso en Segunda de Reyes, capítulo 17, del 6 al 15. Pero vamos a tomar un momento para reflexionar. Y así como Israel se entregó y se enamoró de los asirios, perdiendo su identidad, perdieron el camino y abandonaron su fe en el único y sabio Dios, nosotros también podemos caer en la tentación de adoptar formas de pensar o de actuar que nos alejen de nuestro camino. Es importante también identificar nuestras propias debilidades, pues por nuestras propias debilidades puede venir la tentación. Así lo dice Santiago 1:14. Dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Somos seducidos por nuestros propios deseos y pasiones. Tenemos que identificar el punto débil, situaciones o personas que pueden estar apartándonos de Dios. Y una vez identificados, establecer límites y fortalecer nuestra relación con Dios y el estudio de la palabra, de la oración, para que podamos estar firmes. Este es el breve, pudiéramos decir, relato de Samaria, que es llamada aquí Ahola, de la manera en que ésta fornicó. Ahora vamos a ver los pecados y el juicio de Aholiba, o sea, Jerusalén, el reino de Judá. El Señor había entregado a Samaria en manos de los asirios, y Judá, en vez de aprender del castigo de su hermana, o sea, Israel, enloqueció y pecó deliberadamente mucho más que Samaria. Recuerden que en Samaria nunca se había visto que ofrecieran a sus hijos a los dioses, mas Judá, dice la palabra, que entregó a sus primogénitos. El camino de ambas, de todas maneras, era el mismo. La idolatría estaba arraigada en el corazón de estas dos hermanas, así que la desobediencia se convirtió en su camino. Y poco a poco fueron perdiendo la presencia de Dios. Aunque el templo estaba en Jerusalén, Dios no estaba en el corazón de su pueblo. El brillo de las otras naciones, que ellas consideraban poderosas, las arrastró.
Tanto así que en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 16, del 10 al 18, vemos un relato breve donde el rey Acaz, rey de Judá, que quiso hacer alianza con Asiria, se encuentra con este rey en Damasco, y este rey Acaz vio un altar y dijo: qué altar más hermoso, yo nunca había visto algo igual. Así que envió al sacerdote Urías para que viera el altar y lo hiciera exactamente como el que estaba allá. Y ordenó que se hiciera adoración a su manera, cuando Dios había dicho cómo y de qué manera debería de ser la adoración. Ya tenían un lugar, ya tenían un altar, el altar de Dios, pero este rey se inventó una nueva adoración, una mezcla de adoración, y como resultado Judá se corrompió y se alejó de la voluntad y del propósito de Dios. Triste, pero mucho de su pueblo hoy en día se inventa su propia adoración, cuando Dios dice: busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, y que no tengan mezclas. Y hoy vamos a ver un versículo muy importante, porque uno de los problemas del pueblo de Judá y de muchos es que no tenemos cuidado con lo que estamos viendo. Dice en el versículo 16 que Judá se enamoró de ellos a primera vista. Se enamoró de los hombres caldeos y les envió mensajes. Aquí la pregunta es: ¿dónde están puestos nuestros ojos? Porque ellos, dice, Judá puso sus ojos, se enamoró a primera vista. ¿De quién? De los caldeos. Y así, dice en el versículo 17, llegaron a ella, llegaron a Judá. Hombres de Babilonia llegaron a su lecho de amores, la contaminaron y ella también se contaminó con ellos. Esta ilustración de contaminación espiritual fue también literal, pues muchos ritos relacionados con los dioses babilónicos incluía esta práctica sexual. Judá quiso seducir a Babilonia, pero Babilonia los llevó cautivos, y todo comenzó con el coqueteo. Entre comillas, se enamoró a primera vista, pero no dice que Babilonia se enamoró de Judá, así que Judá perdió todo por nada. ¿Qué esposo fiel puede soportar la infidelidad? No una, sino repetidamente y muchas veces, pues así le pasó a Dios. Y en el versículo 18 dice que Dios se hastió de ella, tanto de Judá como de Samaria. Y los versículos 20 al 21 describen de una manera grotesca la lujuria y el desenfreno de Judá. El lenguaje que utiliza el profeta es fuerte, y el propósito era sacudir a sus oyentes para que entendieran el grado de pecaminosidad en el que habían caído el pueblo amado por Dios. El profeta quería que su pueblo, que el pueblo de Dios, supiera cómo Dios veía la condición espiritual de su pueblo. No hay nadie que haya caído en la infidelidad que no haya tenido consecuencias dolorosas, tanto para el que las comete como para los más cercanos a él o a ella que comete este tipo de pecado. La historia de Ahola y Aholiba nos recuerda que nuestras acciones tienen un peso y que ese peso nos puede arrastrar y nos puede llevar a la destrucción. El que comete adulterio no tiene entendimiento, dice Proverbios capítulo 6, versículo 32 al 34. Dice: el que comete adulterio no tiene entendimiento, destruye su alma aquel que lo hace. Heridas y vergüenza hallará y su afrenta no se borrará, porque los celos enfurecen al hombre y no perdonará en el día de la venganza. Y esto aplica también espiritualmente. El que comete adulterio espiritual también destruye su alma. ¿Cómo podemos evitar la infidelidad espiritual? La clave es mantener una relación cercana y constante con Dios, a través de la lectura, a través de la oración, a través de la meditación de su palabra. Pero también es importante rodearnos de personas de fe comprometidas y que amen a Dios y que nos ayuden en nuestro crecimiento. En momentos de adversidad es fácil perder la esperanza y buscar soluciones en lugares equivocados. Recordemos este pasaje y aprendamos de Ahola y Aholiba. El pecado persigue, el pecado destruye. Pongamos los ojos solamente en Jesús. Pudiéramos decir con una oración breve: ayúdanos, Padre Celestial, sal a nuestro encuentro y no nos dejes dar un paso que nos aleje de ti. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Gracias por escucharnos. Nos vemos el día de mañana y recuerda que no hay mejor tiempo que tu tiempo con Dios. Dios te bendiga.